Imagina la siguiente escena: un joven involucrado hasta el cuello con el crimen organizado, una vida construida sobre la violencia y el miedo. Se convirtió en una leyenda en las calles, un nombre temido por muchos. Dinero, poder, la adrenalina del peligro constante. Lo tenía todo, o al menos pensaba que lo tenía. Pero una profecía sombría, lanzada por alguien muy cercano, se cernía sobre su cabeza como una espada a punto de caer. Vas a morir joven, y tu muerte será brutal. Ahora imagina a ese mismo joven acorralado en un matorral rodeado de policías, un cuchillo a punto de quitarle la vida. 9 disparos ya habían fallado. Era el fin. La profecía estaba por cumplirse. Pero algo inexplicable sucedió. Algo que desafía la lógica y la razón. Un milagro. Una intervención divina. Ese joven que estaba destinado a morir ese día no solo sobrevivió, sino que su vida fue completamente transformada. De traficante a misionero. ¿Cómo fue posible? ¿Qué fuerza misteriosa fue esa que lo salvó? Te voy a contar esta historia impresionante, la historia real de Ickleson Meneses. Prepárate para impactarte y sorprenderte con el poder de la fe. Ickleson Meneses no tuvo una adolescencia común. A los 15 años ya estaba profundamente involucrado en el tráfico de drogas y no tardó mucho para que, a los 16, asumiera la gerencia del tráfico en su región. Imagínate, un chico de 16 años con el poder y la responsabilidad de un capo del crimen. Dinero fácil, la ilusión de poder, el falso respeto, lo tenía todo lo que muchos jóvenes de su edad anhelaban, pero a un costo altísimo. Ickleson recorría el país, coleccionaba enemigos y una fama que lo precedía por donde pasaba. Se convirtió en una leyenda en las calles, una leyenda temida, peligrosa. Pero, en medio de esa espiral de criminalidad, una profecía de su propia tía, dicha en un momento de angustia y preocupación, resonó como un presagio sombrío en su mente. No pasarás de los 17. Tu muerte será fea. Vas a morir con 19 disparos en la cara. ¿Puedes imaginar el peso de esas palabras? Esas palabras quedaron martillando en la cabeza de Ickleson, creando una sombra constante de miedo e incertidumbre. Y entonces llegó aquel viernes, el día que Ickleson decidió que, si la profecía de su tía se iba a cumplir, él no caería solo. Ya que voy a morir, pensó, voy a llevarme a todos los que pueda conmigo. Movido por una mezcla de miedo, rabia y un deseo distorsionado de venganza, llamó a un amigo, Everton. Era un viernes fatídico. Prepara el auto, dijo Ickleson. 6 de la mañana. Quiero 2.41 cuchillo. Quien se aparezca en mi frente va a morir. Estaba decidido a ajustar cuentas, a mostrar quién mandaba, aunque eso significara un baño de sangre. La profecía de su tía lo atormentaba y lo impulsaba hacia la oscuridad, pero aquel día algo extraordinario sucedió, algo que cambiaría completamente el curso de aquella historia. Como de costumbre, antes de salir para lo que podría ser su último día, Ickleson fue a despedirse de su madre. Un beso en el rostro, un gesto simple, cotidiano, pero que aquel día, aquella mañana, tendría un significado transformador. Al sentir el beso de su hijo, la madre de Ickleson se despertó, sobresaltada. ¿Qué hora es?, preguntó, con una voz cargada de presentimiento. 6 de la mañana, respondió Ickleson, ya ansioso por poner su plan en práctica. Pero la respuesta de su madre fue sorprendente y cargada de un simbolismo poderoso. Son las 7:45, hijo mío, dijo, llorando. Me estoy levantando porque hoy comienza la campaña de oración en la iglesia, y mientras yo esté de rodillas, tú estarás de pie. Aún conociendo la índole de su hijo, aún sabiendo de las intenciones sombrías de Ickleson para aquel día, ella eligió el arma más poderosa que tenía, la oración. Ella intercedió por él, clamó a Dios por su vida, y dijo algo que resonaría como un escudo protector: por donde pases, que el Señor te libre de todo mal. Ickleson entró en el auto, listo para enfrentar lo que viniera, determinado a cumplir su promesa de venganza. El barrio de Bonfim, conocido como Uruguay, era su primer objetivo, pero, en un giro sorprendente y providencial, se vio rodeado por la policía. Una voz de arresto resonó, y el miedo a la muerte, aquel miedo que lo acompañaba desde la profecía de su tía, lo hizo acelerar. 9 disparos de ametralladora fueron disparados contra el auto en fuga. El amigo de Ickleson, Everton, que estaba a su lado, fue alcanzado y murió allí mismo, en el asiento del pasajero.
En medio del caos, del sonido de los disparos y la certeza de que su vida pendía de un hilo, Ickleson oyó, como en un susurro en su mente, la voz de su madre. «Hijo, sería bueno que estuvieras conmigo, pero ¿recuerdas la campaña? Mientras yo esté de rodillas, no hay muerte que te mate». Aquellas palabras, dichas con tanta fe y amor, resonaron como un escudo, una protección divina en medio de aquel escenario de muerte. Después de una persecución alucinante, Ickleson se vio acorralado en un matorral, rodeado por 9 policías armados hasta los dientes. Pensó que era el fin, que la profecía de su tía finalmente se cumpliría. Uno de los policías, ya impaciente y cansado de aquella cacería, sugirió: «Vamos a acabar con esto de una vez. Vamos a matar a este camarada. Ya perdimos mucho tiempo con él». Pero aquel día, amigos míos, aquel día no eran ángeles los que movían las aguas, no eran meras coincidencias las que guiaban los acontecimientos. Era el propio Dios, el Dios al que la madre de Ickleson clamaba, el que estaba en control de todo. Y como el propio Ickleson cuenta, Dios lo miró en aquel momento crucial y dijo: «Hoy no hay ángel, hoy soy yo el que va a bajar». Y para que el milagro se manifestara en su plenitud, las 19 ametralladoras, aquellas que deberían cegar la vida de Ickleson según la profecía, tuvieron que fallar. Uno de los policías, listo para ejecutar a Ickleson con un cuchillo, se acercó con el arma en la mano, listo para dar el golpe final. Pero algo inexplicable sucedió. Su mano se trabó. No conseguía mover el cuchillo hacia atrás, solo hacia adelante. Era como si una fuerza invisible, pero poderosa, le impidiera cometer aquel acto. Era la mano de Dios, protegiendo la vida de aquel joven que, en aquel momento, estaba indefenso y a merced de la muerte. Ickleson, en su testimonio, relata que una voz habló con él en aquel instante, una voz que resonó en su alma. «De ahora en adelante, nunca más pienses en volver atrás. Es hacia adelante que se camina. No es para tener prisa, es para perder lo que haya que perder. Pero no te detengas, no vuelvas». Era Dios hablando al corazón de aquel joven, dándole una nueva oportunidad, una nueva dirección. Y entonces, la puerta de la patrulla se abrió. Un policía de cabello blanco, con ojos que brillaban como llamas de fuego, bajó lentamente. No hablaba portugués, pero se comunicaba en un lenguaje espiritual, en misterios, en lenguas, como es común en el medio evangélico. Miró su reloj y dijo algo que marcó a Ickleson para siempre. «¿Sabes qué hora es? Llevamos 1 hora y 45 minutos intentando matarte. ¿Sabes qué hora es? Son exactamente las 7:45, la hora de la campaña de oración». El momento en que su madre se ponía de rodillas para interceder por él. En aquel momento, en aquel matorral, rodeado de policías y con la inminencia de la muerte sobre él, Ickleson cuenta que se levantó, tomado por una fuerza que nunca había sentido antes. «Me levanté», dice, «y dije: diablo del infierno, si no me mataste desde las 6 hasta ahora, ya no me matas más». La oración del justo tiene mucho poder en sus efectos. Mis hermanos, qué testimonio tan impactante, ¿verdad? Sabemos que están ansiosos por saber qué sucedió después de este hecho, pero antes necesito que entiendan algo muy importante. Si estás pasando, en este momento, por la misma situación que la madre de este joven enfrentó un día, recuerda: el Dios que obró en la vida de él es el mismo que actuará en tu vida también. Imagina una madre que, por más difícil que pareciera la situación, siempre creyó en la transformación de su hijo. Ella confió en la promesa de Dios y cosechó los frutos de su fe. Deseamos que en tu vida hoy ocurra una gran liberación. Sigue con nosotros, dale un me gusta y deja un comentario en este video. Aprovecha y compártelo en tus redes sociales. Nuestro objetivo es llevar la palabra de Dios al mayor número de personas posible. Ahora quédate con la conclusión de este increíble testimonio, que edifique tu vida y testifique la gloria de Dios en ti. Los policías alrededor no conseguían entender aquella actitud, aquella valentía repentina, pero Ickleson lo sabía. Él sabía que era el poder de la oración de su madre lo que lo sostenía, que era la fidelidad de Dios lo que lo guardaba. Una madre de rodillas, afirma, es más poderosa que el infierno entero. Aquel joven, que antes era conocido como un peligroso traficante, ahora reconocía el poder de Dios, el poder transformador de la fe. Aquel día no era para que él estuviera vivo, era para que la profecía de su tía se hubiera cumplido. Pero Dios tenía un plan infinitamente mayor para su vida. Y fue así, amigos míos, que la vida de Ickleson Meneses fue radicalmente transformada. De un joven traficante, temido y peligroso, se convirtió en un misionero,
un hombre que dedica su vida a llevar la palabra de Dios y su testimonio de redención por donde pasa. Su historia es una prueba viva, un ejemplo incontestable de que la fe y la oración pueden obrar verdaderos milagros, pueden transformar las vidas más perdidas y rescatar a aquellos que están sumergidos en las tinieblas del crimen. Si te sentiste tocado por esta historia, si crees en el poder de la transformación, te invito a compartir este video con el máximo de personas que puedas. Deja tu comentario, tu opinión, tu experiencia y suscríbete al canal para acompañar más testimonios impactantes como este. Recuerda siempre, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para recomenzar, nunca es tarde para encontrar la paz y la verdadera libertad en Cristo. La historia de Eccleston nos muestra que, con Dios, todo es posible. Basta creer, basta entregarse, basta buscar de todo corazón. Sé que en la rutina diaria puede ser difícil mantener una vida de oración constante, por eso quiero compartir contigo un recurso especial. He creado un devocional en formato digital titulado 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Este material fue diseñado para ayudarte a enfocarte, superar distracciones y establecer un hábito sólido de oración. Imagina lo que sucederá cuando la oración se convierta en un diálogo continuo con Dios, trayendo paz, claridad y propósito a tu día a día. Si deseas experimentar ese cambio, puedes descargar el devocional en el enlace que encontrarás en el primer comentario fijado. Que la historia de Eccleston inspire tu vida, así como inspiró la mía. Suscríbete al canal Siembra Fe. Quédate con Dios y hasta la próxima.